hermano, al más grande de los adversarios, de los contrincantes, de aquellos que van a buscar poner el tropiezo para que nosotros caigamos. Es decir, que debemos de conocer a nuestro enemigo. Conocimos, hermano, a nuestro enemigo cuando hablamos acerca del tentador. Amén. Pero el día viernes, con la ayuda del Señor, nos ayudó, hermano, a tratar de compartir la caída del enemigo, tratando también de aclarar de que el diablo, Satanás, hermano, la serpiente antigua, el engañador, el mentiroso, todo ello no es un ser, hermano, con cuernos, amén, rojo, con patas de animales y con cola y todo eso lo estuvimos tratando de compartir, sino que era el ángel más hermoso, aquel ángel para el cual, hermano, Dios le había hecho una vestidura hermosa, preciosa, y nada de eso cambió. Todo siguió igual, solamente que ahora el Señor lo destituyó, hermano, del cielo. ¿Por qué razón? Porque hubo mucho tiempo en que él fue bueno, vivió bien, agradando a Dios, dándole la gloria a Dios, hasta el día que se halló en él iniquidad o la maldad. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, no va a dejar, hermano, que el cielo se corrompiera. Por eso el Señor tuvo que lanzarlo del cielo. Amén. Y un lugar que quedó vacío allá, hermano, porque no solamente fue Luzbel o Lucifer, que es portador de antorchas, sino que hubo una tercera parte de los ángeles, que ahora son los demonios, los ángeles caídos, que también, hermano, el Señor los echó y a unos los puso en oscuridad, en prisiones eternas para el día del gran juicio. Amén. Y aquel lugar, hermano, lo vamos a ocupar aquellos que hoy nos separamos de este mundo y que nos dedicamos a servir al Señor con fidelidad y lealtad, no importando todo lo que pase. Amén. Por eso dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero hoy me gustaría compartir con ustedes, hermano, porque mire, me gustaría compartir este tema hablando de Satanás. Amén. Conociendo a nuestro enemigo, hablaré hoy de Satanás. Y tal vez alguien se dirá, hermano pastor, pero ¿por qué tanto hablar de Satanás? Porque mire, aun cuando hablamos de Satanás, cuando hablamos de él, no hablamos, hermanos, para exaltarlo, porque aquí solamente exaltamos a uno, al Dios del cielo, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Pero si hablamos del enemigo es para que lo conozcamos, porque muchas de las veces, no conociéndole, caemos en la trampa, caemos en sus garras y caemos, amado, porque no lo conocemos y no estamos preparados para hacerle frente. De manera que cuando hablamos de Satanás, que el Señor lo reprenda, hablamos no para exaltarlo, sino para exponerlo. Pues la Biblia dice que el Señor en aquella cruz, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Venció a Satanás y venció a todas las huestes y potestades de las tinieblas. Amén. Pero mire usted, hermano, cuando queremos conocer a Dios, es preciso que conozcamos sus atributos, comunicables y no comunicables. Hay atributos de Dios que no son comunicables. Por ejemplo, Él es el Dios eterno. Él es eterno. Esa es una cualidad, hermano, un atributo de Dios que no es comunicable. Usted y yo, hermano, tuvimos un principio. Él no. Él habita en la eternidad. Él es antes del tiempo. Bendito sea el Señor. Y cuando se acabe el tiempo aquí, hermano, la eternidad seguirá. Y Dios, que no tiene principio de día ni final de vida, Él sigue existiendo en la eternidad. A Él nadie lo ha creado. Nuestra cabeza no da para tanto, pero debemos por fe entender que Dios, amado, por Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Pero para conocer a Dios debemos de conocer sus atributos. Amén. Esos atributos, como ya lo he dicho, comunicables y no comunicables. Uno de los atributos comunicables de Dios es su amor. Amén. Por eso es que Dios dice que una de las condiciones para que uno pueda conocer a alguien que verdaderamente, hermano, es del pueblo de Dios, dicen esto: conocerán que son mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. Dios es amor, pero es algo que Dios nos comunica a nosotros y que puede, hermano, haber en nosotros ese amor. Pero Dios es omnipotente. Amén. Y todos esos atributos de Dios, cuando los estudiamos, podemos conocer mejor a Dios. Bendito sea el Señor. Pero de igual manera, cuando conocemos los atributos, condiciones, palabras que nos describen al enemigo, lo vamos a conocer mejor. Por ejemplo, la Biblia dice que Él es engañador. La Escritura dice que Él es mentiroso y padre de mentira. Amén. Que Él es un criminal, que Él es un asesino, que Él no ha permanecido en la verdad. La Biblia nos dice que Él es el calumniador. La Escritura nos dice tantas cosas acerca del enemigo, pero que no lo conocemos porque no lo estudiamos, y por eso es necesario que hoy comencemos nosotros
a conocerle un poco más a Satanás. Pero cuando conocemos a Satanás, al mismo tiempo vamos conociendo a Dios. ¿Está usted conmigo? Lo vamos a ir conociendo. Satanás, ¿qué significa Satanás? Vamos a ver al enemigo de nuestras vidas. Satanás, ¿qué significa? Según los exégetas, los eruditos dicen que Satanás significa adversario, contrincante. Amén. Y cuando se habla de él, hermano, se presenta, es decir, que esta palabra Satanás como adversario nos está, hermano, de pronto esta palabra nos está presentando al enemigo de nuestras almas como alguien que obstaculiza. Amén. Y que siempre desde el principio ha intentado oponerse al propósito y a los planes de Dios. Por eso es el verso que leímos, ¿se acuerda? El Señor está hablando a los discípulos y les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea entregado, y me van a matar, me van a maltratar los gentiles, los sacerdotes, todo. Y ahí viene Pedro y le dice Pedro: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque, amado, estaba Pedro oponiéndose a la obra que el Señor venía a realizar. Por eso es que el Señor utiliza esa palabra diciéndole: apártate de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Amén. ¿Está conmigo? Amén. De manera que hay una lucha constante, una lucha espiritual. Y déjeme decirle, y esto solamente, amado, no me vaya a criticar ni me vaya a apedrear, pero esto es solamente con una finalidad didáctica o de enseñanza. Cuando hay dos oponentes en el boxeo, siempre se le presentan al público dos tablas, una de el campeón o de ambos, si no son campeones, pero que van a estar enfrentándose. Y ponen el nombre de una persona y ponen la cantidad de peleas que han tenido. Ponen la cantidad de derrotas, los knockouts, cómo han ganado, por qué han ganado, por decisión unánime, cosas por el estilo. Y todas esas tablas de pronto dice: tiene 66 peleas, de las cuales tiene 55 victorias, tantas por la vía del knockout, tantas por decisión unánime y tantas derrotas, y así sucesivamente. Amén. Y así lo ponen a ambos. Pero cuando nosotros vamos, y si nosotros en nuestra mente pudiéramos presentar dos tablas, un contrincante, Satanás, que es el oponente, amén, lo podemos poner, amado, y al culminar esa tabla tendríamos que decir: ha peleado tantas veces, ninguna ha ganado, todas han perdido y todas por la vía del knockout. ¿Por qué? Porque cuando vemos la palabra del Señor, y en esto, hermano, yo me gozo, porque cuando comencé yo a estudiar la Sagrada Escritura y comencé a ver que este Satanás, el que se opone, el adversario, el que siempre ha querido estorbar la obra de Dios y el propósito de Dios para la humanidad, cada vez que se opone, el Señor, hermano, ¡pum!, le asesta un golpe terrible que lo deja, hermano, noqueado, y así como que no se puede levantar, pero todavía el Señor le da la oportunidad: levántate, y se le ocurre al enemigo, hermano, de Dios y de nosotros, volverse a levantar y volver a poner traba, tropiezo, a oponerse al avance del propósito de Dios. Pero cuántas veces el enemigo se ha levantado para oponerse, Dios, amado, ha sabido levantar bandera, y siempre el pueblo de Dios ha salido poderoso y victorioso, aún de las adversidades más terribles. Satanás, ¿qué significa Satanás? Literalmente significa adversario. ¿Y por qué adversario? Porque a través de la Escritura nos damos cuenta que si hay una cosa que caracteriza, entre tantas cosas, caracteriza al enemigo de nuestras vidas, amado hermano, es que él se quiere oponer en todo tiempo. Él va a buscar siempre oponerse a la obra de Dios en usted y en mí, en toda la humanidad. Y desde el principio, una característica que ha tenido Satanás es esa: oponerse a los planes y propósitos de Dios. Amén. Satanás, cuando tú oigas Satanás, adversario, oponente, el que estorba, el que no quiere que los planes de Dios se lleven a cabo para la humanidad. Por eso es que en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, cuando Dios le está dando, hermano, al enemigo, ya después de hablar con Adán, de hablar con Eva y a cada uno su respectiva disciplina, bendito sea el Señor, ahora viene con el enemigo y le dice al enemigo, no le dice que por qué, no, el enemigo es culpable.
porque ella se había rebelado contra Dios. Ya era la segunda sentencia. Y entonces viene el Señor y le dice: por cuanto esto hiciste, enemistad pondré entre la mujer y ti, entre la simiente de ella y tu simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás solamente en el calcañar. ¿Está conmigo? Ahí está. Y parece ser que el enemigo se queda como que un poco, ¿cómo? Este me va a aplastar en la cabeza, una herida brutal, y yo solamente una mordidita en el calcañar que no le voy a hacer absolutamente nada. Y eso lo llevó al enemigo, porque sabe, Dios le declaró a él, ay, gloria al Señor para siempre, que el enemigo, amado, mire, desde el principio ya Dios estaba declarando la derrota de Satanás, el adversario, que el Señor lo reprenda. Pero él ya consciente de eso, consciente de que ahora, hermano, la simiente de la mujer le va a herir de una manera terrible. Amén. Ahora el enemigo empecinado, empeñado en tratar de estorbar ese trato de Dios para con la humanidad, se levanta y se va a oponer. Todo el tiempo de la historia se va a oponer. Él va a querer obstaculizar el trato de Dios, hermano, para la redención del ser humano. Por eso es que comenzamos en Génesis viendo que después de esa caída, de esa declaración que Dios le da al enemigo, amén, que va a ser herido en la cabeza de una forma brutal, el enemigo comienza rápidamente a buscar la forma de estorbar, amén, de ejercitar bien el papel de Satanás, de oponerse. Y la Biblia dice que después de que el hombre, Adán y Eva, fueron sacados del huerto, la Sagrada Escritura nos presenta que después Adán y Eva tuvieron un hijo. ¿Cuál fue el nombre del primer hijo? ¿Cómo? Caín. Lo escuché muy recio, por eso lo repetí. Me dejaron sordo. Amén. Gloria a Dios. Caín. Pero después de pasar un tiempo, la Escritura dice que volvió y concibió nuevamente Eva. Y tuvo otro hijo. Y ese hijo se llamó, ¿cómo? Abel. Abel. Amén. ¿Está usted conmigo? Amén. Pero dice la Sagrada Escritura que un día, vea usted, amado, cómo desde el principio Satanás va a comenzar a tratar de estorbar la obra de Dios para la redención, buscando aniquilar la genealogía de donde iba a venir el Mesías, pues ya el Señor había prometido. Pero si el Señor lo había prometido, el Señor lo iba a cumplir, hermano. Aun cuando el enemigo y el infierno se levantara, el Señor lo iba a cumplir. Y el Señor va a cumplir cualquier cosa que le haya dicho, que se lo haya declarado y que le haya prometido, el Señor lo va a cumplir. La Biblia dice que después de un tiempo llegó Caín y Abel y presentaron cada uno de ellos una ofrenda. Pero resultó que la ofrenda de Caín, no solo la ofrenda, sino que viene, hermano, la Escritura a decirnos que la ofrenda de Caín, pero ni la ofrenda ni Caín fueron agradables a la vista de Dios. ¿Está conmigo? Pero cuando Dios ve la ofrenda de Abel, esa ofrenda le agradó. Y no solo la ofrenda, sino que fue agradable delante de Dios la ofrenda y también Abel. Amén. Y dice la Biblia que en ese momento, hermano, Caín se ensañó contra su hermano y decayó su semblante. ¿Sí o no? Amén. Decayó su semblante. Y la Escritura nos dice, hermano, que el Señor vino a Caín y dijo: Caín, ¿por qué te has ensañado contra tu hermano? Amén. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado, amado, mire, la disposición del ser humano siempre es más fácil, más dado a hacer lo malo que acercarse al Dios del cielo. Y cuando alguien está haciendo algo bien para el Señor, el enemigo se va a levantar, pero no importa que se levante, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alabado el Señor de gloria. Satanás, amén, el adversario, el que de una forma, amado, maliciosa quiere obstaculizar, hermano, el propósito de Dios para el ser humano. Y vea, dice la Sagrada Escritura que el Señor, viendo a Abel y a su ofrenda, le agradaron. Pero ya Caín, hermano, había dejado entrar una semilla mala. Por eso dice la Escritura que miremos nosotros, no sea que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella todos sean contaminados. Amén. ¿Está conmigo?
¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Dejó pasar un tiempo. Y es que así es la hipocresía. Así es, hermano, el enemigo. El enemigo hace ver como que todo está bien, pero las cosas no están bien. La Biblia dice que después Caín, ya después de que el Señor le está exhortando, dice que viene a su hermano y le dice: oye, vamos a dar un paseo al campo. ¿Qué te parece? Vamos al campo. Y salieron al campo, y allá se levantó Caín contra su hermano Abel. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, ¿qué nos dice Juan? En Juan capítulo 1 de la primera carta de Juan, nos da una información que no viene en Génesis, pero nos dice que ¿por qué causa Caín mató a Abel? Y dice: porque era del maligno. Por eso le mató, porque era del maligno. ¿Está usted conmigo? Así que comenzamos a ver una línea que el enemigo quiere, amado, tomar para sí. ¿Para qué? Para usarla, para estar estorbando el plan y el propósito de Dios. Pero gloria a Dios, porque ahí el Señor le pegó primero, hermano, le pegó un knockout que lo dejó, hermano, lo dejó. ¿Por qué? Al enemigo, porque la Biblia dice que después de la muerte de Abel, la Biblia dice que después Eva concibió y tuvo otro hijo y le puso por nombre Sed. ¿Está conmigo? ¿Y qué significa el nombre Sed? Sustituto. Porque decía ella: porque este me lo ha dado Dios en lugar de Abel, al que mató Caín. Pero escuche, porque en el capítulo 4 de Génesis la Biblia dice que después de que Sed comienza tal vez a crecer, tiene su esposa, tiene sus hijos, y dice que después que viene Sed a este mundo y comienza a crecer un poco la humanidad, hermano, dice que entonces comenzaron a invocar a Jehová. Los hombres comenzaron a invocar a Jehová. Vea usted que eso no se dice con Caín, sino hasta que viene Sed. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Pero como el enemigo, amado, el papel de él como Satanás es estar estorbando. Oh, bendito Dios quiera, amado, que ninguno de nosotros, hermano, estorbemos a la obra de Dios, sino por el contrario, que nos pongamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se recuerda aquella gráfica, aquel video, hermano, de la carreta? ¿Cuántos se acuerdan de esa carreta? De aquel que iban, hermano, frenando la carreta. ¿Se acuerdan? Y otro iba arriba sentado, otro iba en la rueda, así como que paseándose, ¿verdad? Hasta que lo bajaron a todos. No, dijo: vamos a empujar la carreta. ¿Se recuerda, hermano? Dios quiera que cada uno de nosotros, amado, en la bendita obra del Señor, no vayamos frenándolo, sino puchando la carreta, amén, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Porque o sea usted, o sea yo, hermano, si nosotros no queremos, el Señor va a levantar a otros. Amén. Para la obra de Dios no se va a detener ni por usted, ni por mí, ni por mi esposa, ni por mi hijo. La obra de Dios va a continuar hacia adelante. Pero yo quiero un día escuchar: ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y la Biblia dice que después de que los hombres, cuando viene Sed, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Dice la Escritura, amado, que el enemigo como que no se quedó de brazos cruzados, sino que comenzó rápidamente a tratar de contaminar a esa descendencia de la cual el Señor iba a venir. Porque dice la Escritura que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron entonces a tomar mujeres entre todas para ellos. Amén. Y comenzó a corromperse nuevamente, ¿qué? El género humano. Amén. El enemigo tratando, hermano, de contaminar. Por eso es que cuando vemos a alguien, hermano, que ya está mal para allá que para acá, uno dice: es que es el enemigo. ¿Quién más? El enemigo es el que es experto, hermano, en traer la contaminación, en traer la maldad, traer el pecado. ¿Por qué? Porque él no quiere que nosotros, usted y yo, un día ocupemos ese lugar, porque él sí lo conoce, ese lugar. Cosas que dijo Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Pero Satanás sí sabe todo lo que hay allá, y él se empeña en que usted y yo no alcancemos a heredar ese reino glorioso que el Señor ha preparado para nosotros. Comenzó, y dice Génesis capítulo 5, que la gente, hermano, dice que toda la gente comenzó a corromperse, toda carne comenzó a corromperse. Y tal vez el enemigo, amén, haber dicho: le estoy ganando a Dios, le estoy ganando a Dios.
Le estoy ganando porque toda carne se está corrompiendo. Cada persona se está perdiendo la moral. Están haciendo cosas atroces, cosas horribles. Amén. Pero de pronto dice la Escritura que entre toda aquella gente que se había corrompido, que se había apartado, por lo cual Dios iba a traer el diluvio, dice de pronto la Escritura que el Señor vio a Noé y dice que Noé halló gracia a los ojos del Señor. ¿Está usted conmigo, hermano? Yo no sé usted, pero yo creo que el Señor es merecedor de que usted y yo hoy le demos una ofrenda de palmas. ¿Por qué? Porque estamos viendo al enemigo, al adversario, que se quiere oponer al trato de Dios. Pero aunque él crea, hermano, que va ganando, el Señor de pronto, hermano, saca a un instrumento como fue Noé. ¿Para qué? Para preservar el trato de Dios para con el género humano. ¿Está conmigo? Qué lindo es Dios. Por eso es que esta lucha eterna, esta lucha, un día va a concluir. ¿Y quién va a ganar al final? Oiga, hermano, yo veía allá hace muchos años cuando en las peleas ganaba el favorito. Ganó. Y hermano, una brincadera. Y nosotros sabemos que nuestro Dios va a ganar. No, que ya ganó. Que ya ganó. Y dijo alguien, mire qué gozo. Gloria. Qué bueno, ya ganó. Hermano, cuando metían el gol, cuando el home run, hermano, la gente se volvía loca. No, hombre, tráiganse las pizzas, yo voy a pagar aquí, yo voy a pagar allá, yo pago todo. Hermano, cuando sabemos que nuestro Dios ya ganó. Mire, lo voy a animar un poco. En Apocalipsis capítulo 19, cuando viene el caballo blanco con aquel jinete que dice que es nuestro Señor, dice que viene coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En aquel momento, hermano, se lo tengo que declarar antes de lo que yo pensaba. Pero esto para que usted se goce, porque nuestro Dios nunca ha perdido y no perderá jamás. En la tabla, amado hermano, del enemigo dice 125 millones de luchas ha tenido y las 125,000 las ha perdido. Y en la de nuestro Dios, todas las peleas que ha tenido, en todas ha salido victorioso. Satanás, el adversario. Por eso yo no entiendo por qué la gente, amado hermano, por qué la gente, hermano, va y busca cómo servir al enemigo cuando él ya perdió. Amén. Pero hay un canto que dice: nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Nunca. Amén. ¿Qué dice, hermano? Dígamelo porque se me está pasando ahí. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo. Y luego dice el autor: pobre diablo muerto. Allá en el Calvario y en aquella tumba demostró nuestro Señor que pudo. ¿Está usted conmigo, hermano? Y en Apocalipsis dice la Sagrada Escritura, y este era el tema para el final, pero en Apocalipsis, en la parte final, en el capítulo 19, dice que el Señor matará solamente, hermano, con él. Mire, se unirán los ejércitos. Amén. Los ejércitos que los liderarán el anticristo, la bestia, el falso profeta, todos estarán ahí. Pero cuando el Señor venga, hermano, en las nubes, cuando venga con los millares de ángeles, dice que vendrá con los ejércitos celestiales. Cuando venga, dice, solamente con el resplandor de su venida los matará. Dame, hermano. Oiga, hermano. ¿Qué? Mira, yo no sé la tecnología que vayan a emplear en aquel momento, pero la que se les venga en mente y la que hagan, hermano, no la van a poder usar. Gloria a Dios. En vano se empeñan en hacer más armas y más armas, cuando solamente cuando lo ve, hermano, se recuerda cuando fueron a apresar a Jesús, allá en el Getsemaní. Jesús se tuvo que adelantar, dijo: ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy al piso. No, hombre, hermano, qué bárbaro. Ve, ¿por qué? Mire, ¿por qué yo me gozo al servir a Dios, amado hermano? Porque quiero, hermano, apartarme más de este mundo, porque yo ya sé que Él ganó. Hermano, usted y yo tenemos la ventaja de saber el final de la historia, y ese final de la historia nos debe de mover, nos debe de motivar. ¿A qué? Yo estoy de este lado, yo estoy del lado de mi Cristo, yo estoy del lado de mi Dios. Hermano, ¿a quién le gusta estar del lado de los que han perdido? ¿A nadie? No, es más, hasta de pronto así como que vergüenza. Por eso es que Pablo, hablándole a Timoteo, escribiéndole a Timoteo, dice: no te avergüences de dar testimonio de él, ni tampoco de mí, preso suyo.
Porque para muchos estar preso por causa de Cristo era como estar perdiendo. Mira, pero que Cristo, no, pero yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Entonces, no te dé vergüenza, aunque otros me han dejado, otros me han abandonado. Cristo estuvo a mi lado. Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está conmigo, hermano? Conociendo a nuestro adversario. Ya llevamos dos, hermano, y el Señor lo ha aniquilado. ¿Está conmigo? Pero la escritura continúa, porque no solamente quedó ahí. La Biblia dice que después de que la historia va avanzando, según los libros de la escritura, comenzamos a ver, hermano, que viene ese diluvio y el enemigo va a decir, ya la hicimos, ya la hice aquí, ya Dios va a raer y no va a poder cumplir ni completar su promesa de redención y de salvación. Pero no halló gracia y el propósito continuó y el enemigo quedó avergonzado. ¿Está conmigo? Pero ahora hay una familia. Ahora está Noé. Dice la Biblia que Noé tuvo ¿cuántos hijos? 7. ¿Cuántos? Ya lo puse en duda. No, 3. Los nombres: Sem, Cam y Jafet. Así que ahora el enemigo está preocupado. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, ¿qué? Va para adelante. Va para adelante. Y el plan de Dios siempre va a ir para adelante. Todo el tiempo. Aunque haya momentos en que usted y yo vamos a estar tristes, ¿qué va a pasar? Hermano, el Señor sabe el final de la historia. Con Él somos más que vencedores. Pero yo quiero estar en la línea. Amén. Amado, que un día podamos estar nosotros parados frente al Señor. Tal vez sin una pierna, tal vez todos, hermano, todos hechos pedazos. Pero que el Señor dice en la escritura: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Los soldados, hermano, aquellos que pelean para el Señor, van a sufrir, hermano, graves consecuencias, terribles peleas, muchas batallas, muchas heridas espirituales. Pero un día, hermano, ahí todos tuertos, todos, hermano, dañados. Pero el Señor dirá: ven para acá, déjame te pongo este galardón, te voy a poner estas condecoraciones, porque tú eres uno de los mejores soldados en mi ejército. Gloria a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Por eso es que en Apocalipsis dice que los cobardes no estarán allí, los cobardes estarán afuera. Tenemos que armarnos de valor. La batalla es intensa, la batalla es dura. Sí, amén. Pero sabemos el final de la historia. Gloria a Dios. El enemigo, viendo que no estaba, hermano, yo me voy a tomar un poquito más de tiempo. Pero dice la Sagrada Escritura, hermano, que una vez que Noé haya gracia delante de Dios, viene el juicio contra los perversos, los malos que se corrompieron. Y vea usted por qué es mejor, hermano, hallar gracia delante de Dios. A veces queremos ir donde va toda la gente. Decía mi pastor, a la gente le gusta ir donde va mundo, Raimundo y todo el mundo. Amén. Él hablando de que a veces, hermanos, somos más atraídos por las cosas de este mundo que por las cosas. Le dice usted, le invitamos a esta fiesta, pero hay un culto. No, voy a la fiesta, el culto es después. No, hermano, hay que irnos al culto, hay que ir a alabar al Señor, hay que ir a bendecir el nombre del Señor, hay que ir a llenarnos, a saturarnos con la presencia de Dios. Que vendrá tiempo, para todo el tiempo, pero nunca agarremos tiempo del Señor, hermano, para otras cosas. Pero entonces el enemigo comenzó, hermano, a apuntar sus cañones a la familia de Noé. ¿Por qué? Porque de Noé, según el registro bíblico dice que el Señor tomó de la familia de Sem, amén, a un hombre. Si usted va en el libro de Génesis, cuando ve la genealogía de dónde viene Abraham, Abraham es descendiente de Sem. Y Abraham, el Señor lo toma, ¿para qué? Para que sea, hermano, el fundador, el padre de la nación a la cual el Señor la quiso agarrar para sí. ¿Está usted conmigo, hermano? Así que ahora está, hermano, enfilando el enemigo, ¿qué? Los cañones ¿hacia quién? Hacia la familia de Abraham. ¿Está conmigo? ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos de forma simple, de forma sencilla. Pero lo vemos, hermano, cómo está operando. La Biblia dice que el Señor le había prometido a Abraham un hijo. ¿Sí o no? Sí. Pero de pronto, amén, antes de que llegara el hijo de la promesa, porque el otro es el hijo de la carne. Y la Biblia dice en Romanos que los de la carne no heredarán, hermano, con los hijos de la promesa. Por eso es que nosotros no podemos andar en la carne, porque el que provee para la carne, hermano, va a perecer. Nosotros debemos andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Pero es fácil saber cuando una persona anda en la carne, pero también es fácil saber cuando una persona anda en el Espíritu. Y dice la Escritura que cuando llegó el hijo de la promesa, ya estaba el hijo de la carne.
estaba Ismael. ¿Está conmigo? Amén. Y cuando llega Isaac, hermano, apenas cuando fue destetado, según la escritura, cuando Isaac nace, que es el hijo de la promesa, Ismael comienza rápidamente a burlarse de Isaac. De tal manera que trae un problema serio. ¿Por qué? Porque es el enemigo tratando de evitar, hermano, el cumplimiento de la promesa. Sabe que hay una línea, sabe que hay una genealogía y él la quiere interrumpir. ¿Está conmigo? Amén. Oh, gloria al Sí, Señor. amén. Él la quiere, hermano, él quiere obstaculizar el proyecto, los propósitos de Dios para con el ser humano. Sí, amén. Satanás, ¿qué significa? Adversario. Y eso lo vemos desde el principio. Y entonces la escritura dice que no solamente Ismael se levantó, hermano, para burlarse de Isaac. Y eso trajo, hermano, mucha preocupación, a tal grado que viene la esposa de Abraham y dice: ¿sabes qué? Este muchacho yo no lo aguanto, le está dando mucha batalla a nuestro hijo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Dice: despídelo, dile también a la mamá que se vaya de aquí y que se lo lleve. No quiero tenerlo cerca de mí. Amén. Y Pablo usa eso como una alegoría, hermano, de las obras de la carne y del espíritu, Amén. que hay que echarla fuera. Si nosotros no echamos fuera todas esas obras de la carne, hermano, no podremos avanzar. Amén. No podremos avanzar, tenemos que andar en el espíritu. Sí, amén. ¿Está conmigo? Pero después pasa el tiempo, yo tengo que acelerar el paso. Después pasa el tiempo y dice la escritura que ahora ya no era Isaac, sino que Isaac se ha casado. Y ahora Isaac tiene a Rebeca, su mujer. Amén. Y Rebeca de pronto está, hermano, aparece que está embarazada. Amén. Y de pronto dice la escritura que aquella mujer tenía como ciertos conflictos en su vientre. Y aquella mujer se acerca, Rebeca se acerca a la presencia de Dios y le dice: Señor, mira, si esto va a ser así, ¿para qué vivo yo? O sea, este problema que tengo, ¿para qué? Mejor quítame la vida. Y el Señor dice: mira, no, es que hay dos naciones en tu vientre. Hay dos naciones en tu vientre y desde el vientre van a ser divididas. El mayor va a servir al menor. Y pasa el tiempo, y para hacerle la historia esa muy corta, pasa el tiempo, crece. Usted sabe la historia cuando aquel hombre llamado Esaú, hermano de Jacob, que son los hijos de Isaac, amén, que un día viene Esaú y viene cansado y Jacob está por ahí con un potaje y dice: oye, dame, no, dice, pero te la cambio por algo. Amén. Aquel no tenía nada. Dice: dame tu primogenitura. ¿Está conmigo? Amén. Es que la palabra del Señor, no importa que el enemigo se levante, hermano, eso se va a cumplir. Amén. Porque el Señor lo dijo: el mayor servirá al menor. Amén. ¿Y qué dice la escritura? Aquel hombre despreció la primogenitura. Por eso la Biblia nos exhorta a usted y a mí, a nosotros hoy, a que no despreciemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos ahora en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hablando de Esaú, que Esaú procuró con lágrimas, hermano, volver a tener la primogenitura y no la pudo tener. Amén. La perdió por completo. De hecho, la Biblia dice que después ese mismo Esaú, y por algo le estoy hablando yo de Esaú, la Biblia dice que Esaú, hermano, pasó un tiempo y cuando Isaac ahora está ya envejecido, ahora dice de pronto: oye, hijo mío, y le dice a Esaú: ve y tráeme casa, prepárame una buena comida para que yo te bendiga, coma de ella y yo te bendiga. Y aquel hombre se fue. Pero de pronto la mamá de Jacob y de Esaú está oyendo y dice: hey, Jacob, ve y agárrame un cabrito y lo voy a preparar para tu papá, para que tú te hagas pasar por Esaú. Y usted ya sabe la historia. ¿Se la sabe? Amén. Bueno, todos pasamos muchos detalles. Pero ¿qué pasa? Que viene Jacob. Y cuando Isaac está viejo, está grande, ya no ve, dice: oye, esa voz es de Jacob. Pero las manos, ¿son manos de quién? De Esaú. ¿Por qué? Porque le habían puesto pieles Amén. de animales. Porque dice que Esaú era velloso y Jacob era lampiño. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Así que Jacob entró. Y vea usted, amado, que la Biblia dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La escritura dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué lo aborreció? Porque ya el Señor sabía, antes de que viniera, que iba a menospreciar la primogenitura. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Y vemos que después de que Jacob obtiene esa bendición, es que, hermano, hay que pelear por las bendiciones.
hermano, usted vaya a la iglesia y pida, ruegue a Dios por mí. Yo mientras voy a estar en mi trabajo. No, hermano. Hay que hacerlo nosotros también. Hay que pelear, hay que desvelarnos, hay que dejar el taquito, hay que dejar la pupusa, hermano, y la hamburguesa. Hay que dejar, hermano, para ir a la presencia y pelear por nuestra bendición. Y dice la Biblia que aquel hombre de Esaú, una vez que llegó y le dijo a Isaac, hijo, ¿quién fue el que vino antes de ti? Digo, no, pues no sé, yo no he venido, papá. No, pues era Jacob. Dijo, y te digo una cosa, dijo, ya no tengo más bendición para ti. ¿Cómo que no? No, ya no hay más bendición. Todo, yo le he provisto de todo el más. Te he puesto a ti también para que tú le sirvas a él. Uy, hermano, eso lo ardió. Y vea usted cómo el enemigo vuelve nuevamente a darse cuenta que el Señor lleva su proyecto hacia adelante. Que dice la Biblia que Esaú, hermano, comenzó a buscar la forma. Dice, va a llegar el tiempo que mi papá va a morir, va a llegar. Y yo me voy a levantar contra mi hermano y lo voy a matar. No es el ser humano, hermano, es el enemigo de nuestras vidas. Es Satanás. Es aquel, bendito sea el Señor, que es el adversario, el que quiere y va a buscar, y ha buscado por todos los medios habidos y por haber. Está buscando la forma en que el propósito de Dios no se cumpla. ¿Está conmigo? Así es, amén. Y para hacer el cuento un poquito más, la historia, no cuento, porque aquí no contamos cuentos. Aquí hablamos de la historia bíblica. La Biblia dice que pasó el tiempo y comenzamos a ver, ya ahora ya Abraham, ya no solamente, hermano, después de que pasa Isaac, está Jacob, está Esaú, ya Jacob ha crecido, tiene familia, y después de un tiempo se cumple lo que Dios prometió, que iban a ser extranjeros en tierra, que iban a ser esclavos, en tierra ajena. Y ahí van a Egipto, y allá en Egipto, hermano, Faraón, viendo la que ahora el Señor ha puesto sus ojos en ese pueblo, porque el Señor dice que el Señor se agradó de ese pequeño pueblo, un pueblo pequeñito. Dice, ustedes no por ser los mayores, los más grandes, los más fuertes. No, yo me agradé de agarrarlos a ustedes porque eran insignificantes. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Pero una vez que llega la noticia, Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí viene el enemigo nuevamente, ¿y qué hace? Los comienza a oprimir. Amén. Como diciendo, aquí vamos a aniquilarlos, ¿sí o no? Amén. Pero, hermano, es que Dios no ha perdido ninguna batalla. Amén. Eso usted y yo, hermano, le digo, hermano, mire, yo no sé usted, pero mi corazón está que se me quiere salir. En serio, entonces sí, hermano, de contento. Cuando yo oía las historias de mi papá, que lo que había hecho mi papá, hermano, que no era nada que realmente para sentirse orgulloso, pero decía, era con que mi papá. A ver, alguien que me diga algo, hermano, eso era con mi papá terrenal. ¿Usted se imagina cómo me siento con mi Padre Celestial? Gloria a Dios. Hermano, no, hermano, eso es, hermano, para estar saltando en un pie. Pero la historia continúa y estamos hablando de Satanás, conociendo a quién, a nuestro adversario. Y al final usted va a decir, ay, pastor, por eso toda esta historia, pastor. Por eso toda esta historia. Quiero que usted la sepa, hermano. Quiero que usted conozca a Satanás como el adversario, aquel que se opone al propósito de Dios y siempre se ha opuesto. Pero cuantas veces se levante y se oponga, va a perder. Amén. Y todo depende también de usted y de mí. Sí, así es. Porque comenzamos a ver que después de que el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, hermano, y es que el enemigo se inventa una y otra artimaña. Por eso la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones, porque él, cuando no le funciona una cosa, va a ir por otra. Amén. Y dice la Biblia, hermano, que el Señor sacó a su pueblo después de esa esclavitud y de que Faraón los oprimió y como diciendo, no, los vamos a deshacer de ellos hasta que se mueran ahí siendo esclavos. No, el Señor los sacó con mano poderosa y brazo extendido, dice la Biblia. ¿Está conmigo? Amén. Y pudiera detenerme ahí, pero no lo voy a hacer, me voy a aguantar las ganas. Pero dice la Sagrada Escritura, hermano, que el enemigo comenzó a ver otra forma en la cual destruir ese pueblo que el Señor había escogido. Y no era por el pueblo, era por lo que Dios iba a hacer con el pueblo. Ahora el enemigo se ha inventado otra cosa y va a querer destruirlos. Hermano, a ese pueblo de Israel, cuando los lleva, apenas están en el desierto, y ya el enemigo comienza rápidamente a maquinar de qué forma va a oponerse, amén, a bloquear, a obstaculizar el proyecto de Dios. Y la Biblia dice que una de las formas fue introduciendo la idolatría. Apenas Moisés subió al monte, el Señor le dijo, Moisés, ven, sube, quiero hablar contigo. Y apenas duró 40 días
cuando antes de los 40 días aquel pueblo comenzó y se acercó a ¿quién? A Aarón. Amén. A Aarón y Hur se acercaron. Oye, queremos de este Moisés, no sabemos qué le ha pasado, así que queremos que nos hagas dioses. Y hermano, la idolatría separa al ser humano, no importa para qué la use, la idolatría va a separar al hombre de la comunión con Dios. Así es. Pero no solamente la idolatría. Aarón les hizo el becerro y el Señor dijo: desciende, porque este ya no es mi pueblo, este es tu pueblo, el que sacaste. Se ha corrompido. Ve, desciende. ¿Está conmigo, hermano? Vea la forma como el enemigo ha trabajado en la historia para que usted y yo podamos estar alertas, hermano, en el futuro, en esto, en el presente y en el mañana, de cómo Satanás trabaja. La Biblia dice que no solamente el enemigo trató de obstaculizar el proyecto de Dios por medio de la idolatría, sino que también por medio de la persecución. Amén. Y ya casi voy a estar en la punta, hermano, voy a empezar a bajar, voy a empezar a descender. La Escritura nos dice que después, vea, cuando a Satanás no le funciona algo, él se va a inventar otra cosa. No le funcionó la idolatría, el Señor, hermano, siguió con su proyecto, porque Satanás siempre va a perder. Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Ya una vez en la tierra prometida, fueron por la idolatría, el Señor los llevó hacia el cautiverio. Y allá en el cautiverio, un día se levanta un hombre que quiere ser honrado y adorado, Amán Agageo. ¿Se acuerda usted de esa historia? Amén. Amán Agageo. ¿Quién era ese pueblo de donde descendía este Amán? Era un enemigo del pueblo del Señor. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Y se levanta y de pronto el rey Asuero lo ha engrandecido y que le honren. Y cuando pasa Asuero, una persona importante en el reino, toda la gente tenía que postrarse y hacerle reverencia. Pero de pronto se encontraban que mientras todos se postraban, había alguien que estaba, ¿cómo estaba? De pie. Todos postrados y solamente un hombre de pie. ¿Quién era ese hombre? Mardoqueo. Y le dijeron: Amán, cuando tú vas pasando, todos se postran, pero hay uno que no se quiere doblar. Y indagó: ¿quién es? Mardoqueo. ¿Y ese de dónde es? Ese hombre es judío. Ok. Y dice la Biblia que Amán tuvo en poco poner mano solamente en Mardoqueo. Vea, el enemigo tratando de ¿qué? De destruir al pueblo de Dios, de estorbar el plan de Dios. El ataque no es contra el ser humano en sí, es por el propósito de Dios en la vida del ser humano. ¿Está conmigo? Dice que él tuvo en poco poner mano solamente sobre Mardoqueo, porque él ya sabía cuál era el pueblo de él. Y vino, hermano, y le dijo al rey: mira, voy a pesar tantas toneladas de plata para tu tesoro si haces una carta indicando la aniquilación de este pueblo. La aniquilación. Y el rey dijo: mira, todo ese tesoro sea para ti, agárralo para ti, ten mi anillo, haz lo que tengas que hacer y decreta esa ley para que aniquilen ese pueblo. ¿Está usted viendo la historia? Pero nuevamente Satanás dice: vamos a deshacernos de este pueblo, hermano. Pero la Biblia dice que el día que aquel ejército se iba a enseñorear de aquellos, salieron enseñoreados, porque el pueblo de Israel se defendió. Y el rey Asuero dijo: mira, si tantos han matado aquí, que es la capital, aquí donde estoy yo, ¿qué habrán hecho los judíos en otro lugar? ¿Por qué? Porque el Señor pelea por su pueblo, porque no importa lo que el enemigo haga, amado, en Dios somos más que vencedores. Y yo quiero hoy inyectarle, amado, esperanza. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pero al igual que el pueblo de Israel, amado, la iglesia también ha sido blanco del enemigo. Y el enemigo, desde el momento cuando la iglesia surge, el enemigo ha querido, hermano, atacarla constantemente a la iglesia. Amén. Y hay dos formas en que el enemigo está hasta el día de hoy atacándola. La atacó desde el principio. Amén. La atacó desde el principio, al igual que en los días de Asuero, con la persecución, tratando de aniquilar al pueblo. En los días de nosotros, de la iglesia, el enemigo, cuando la iglesia comienza a nacer, hermano, lo primero que hace el enemigo es levantar una persecución. ¿Sí o no? Amén. Ahí vemos la persecución que se levantó con motivo de ¿quién? De la muerte de Esteban. Amén. Pero dice la Biblia
que los que iban siendo esparcidos iban por todos lados anunciando el evangelio. Gloria a Dios. No sé, hermano, el enemigo creía que se iban a ir a esconder a la casa. Sí, y ya, no, porque nos van a, no, dice la Biblia que los que iban siendo esparcidos, hermano Efraín, yo no sé si se alegra, hermano, pero yo sí, y yo sé que usted también. ¿Por qué? Porque dice que por donde iban predicando y anunciando el evangelio, el reino del Señor, bendito sea Dios. Y Felipe dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, la gente lo veía, oía lo que él decía, veía lo que él hacía, y dice que en aquella ciudad había grande regocijo, había grande gozo. ¿Por qué? Porque no importa lo que el enemigo haga, lo que Satanás haga, que el Señor lo reprenda, hermano, Cristo siempre va a ir adelante. Por eso Moisés dijo, si tú no vas con nosotros, no nos saques, pero usted va, nos vamos a ir, aunque sea en el desierto, usted nos va a guardar y usted nos va a preservar. Pero no solamente con la persecución, nos decía nuestro hermano Dani Almazán, nos decía de estos dos jóvenes que fueron, hermano, secuestrados, muertos, quemados. El evangelio sigue, es doloroso, sí, es muy triste lo que pasó, muy triste. Yo no sé usted, pero causa mucha tristeza. Porque dígame dónde están las organizaciones que se levantan para defender hoy que han sido cristianos. No hay nadie que diga nada. Amén. Oh, pero que no sea un perro, y tampoco no maltratemos a los perros, hermano. Amén. Pero si es un animal, hermano, le cae encima el ejército, el SWAT, las fuerzas británicas, y hermano, todo el mundo le cae encima. ¿Está conmigo? Sí, amén. Pero si es un cristiano. Pero yo sé que al final va a salir usted bendecido hoy. Gloria a Dios. Pero no solamente la persecución, sino también el enemigo ha levantado, hermano, otro peligro y ha usado otra arma, y es la introducción de falsas doctrinas. Por eso es que Pablo, escribiéndole a Timoteo en el capítulo 4, en el verso 1, le escribe algo muy, pero muy interesante. Vea usted, vaya conmigo, hermano, vaya conmigo a la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Y me indique cuando lo tenga. Primera carta de Pablo a Timoteo. Yo traigo una mano, usted trae las dos, hermano, disculpe. Capítulo 4. Vea lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. ¿Escuchando a quiénes? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amado, el enemigo es astuto. El enemigo va a querer destruirla, quiere destruir a la iglesia. Amén. Por eso es que usted y yo tenemos debemos de mantenernos incolumes, debemos de mantenernos inconmovibles, debemos estar anclados, bendito. Hermano, que si otra iglesia crece, que si otra iglesia tiene recursos, que si otra tiene lo que tenga lo que tenga, yo tengo que estar viviendo agradando a Dios del cielo. Y si el Señor nos tiene aquí, hay que vivir para la gloria de Él. Pero tenemos que ser fiel, hermano, a la palabra de Dios. Porque, hermano, porque si no somos fieles, dice la Escritura, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no somos fieles en lo poco, dice, ¿quién te va a dar lo que es verdadero? Santo. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Si va usted conmigo a la segunda carta también en el capítulo 4, segunda carta de Pablo a Timoteo, hay otra advertencia. Gloria a Dios. Dice la Sagrada Escritura en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Amén. Amén. Dice en esta exhortación, verso 2, que prediques la palabra. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Pero esos maestros no le van a hablar la palabra, no le van a hablar de la voluntad de Dios, sino que van a hablar conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán, dice, se volverán a las fábulas. El enemigo, amado, es cierto que a muchos ha hecho caer, pero que no sea a nosotros. Amén. Con otros ha triunfado, ha ganado, pero siempre Dios ha sabido tener un remanente que sabe vivir para la gloria de Dios. Amén. La Biblia dice, Gálatas capítulo 4, si usted me acompaña, y es casi ya con lo que vamos a ir cerrando. Gálatas capítulo 4, mis amados. Vea este texto tan precioso, hermoso ese texto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas. Amén. Vea
Porque seguimos con el plan de Satanás de tratar de obstaculizar el propósito de Dios. Satanás significa adversario. Dice Gálatas capítulo 4 en el verso 4 y versículo 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que redimiese, es decir, para que les diera libertad, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero ¿qué sucedió? Ya voy terminando. ¿Qué fue lo que sucedió, mis amados hermanos? Cuando, según Pablo escribiendo a los Gálatas, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando introduce al Hijo en el mundo? La Biblia dice que el enemigo, usando a un rey, amén, que llegaron aquellos sabios del oriente y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Ya voy a aterrizar. Dice la escritura que aquel rey de oro le dijo, vayan y búsquenlo, y cuando lo encuentren, háganmelo saber. ¿Para qué? Para que yo también vaya y le adore. Ese es un dragón vestido de cordero. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba tratando ya, hermano, de formar el plan para aniquilar ¿a quién? A Jesucristo. Amén. ¿Está usted conmigo? Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Señor envió un ángel y le habló a José: José, toma a tu mujer y también al niño y llévatelos hacia Egipto. Amén. Llévatelos. Amén. ¿Está usted conmigo, hermano? Ah, hermano, yo le estuviera dando una ofrenda de palma al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo se quedó, hermano, se quedó con las ganas. Por eso es que dice la Biblia que después de saber que fue engañado, los sabios se fueron por otro lado. Dice que Herodes comenzó a buscar a todos los niños menores de 2 años y los mandó a ejecutar. Pero ya Dios había que sacado ¿a quién? Amén, hermano. ¿Estás conmigo? Vea qué cosa tan preciosa. La Biblia dice que se lo llevó, pero después dice la escritura que volvió el Señor, envió un ángel y le habló de nuevo a José. José, toma a María y toma también al niño. ¿Y qué? ¿Qué le dice? Y regresen. ¿Por qué? Porque han muerto los que procuraban su muerte. Amén. No han entendido todavía. No han entendido todavía. Hermano, el Señor haciendo sombra con todos esos movimientos, y lo estoy hablando solamente de forma didáctica. Había un hombre allá en las Pampas, en un país lejano, que ese hombre nunca le llegaron a tocar el rostro. Fue el mejor pugilista de la historia. Hace muchísimos años que vivió, él murió. Y era un resorte, hermano, que el contrincante nunca le pegó. Bueno, mejor que ese es nuestro Dios. Amén. Mejor que Él fue nuestro Gloria a Dios. Dios. Porque no importa por dónde el enemigo viniera, el Señor, hermano, ya tenía también su plan. Gloria a Dios. Y Herodes, dice la Biblia, dice el Señor, le dice: mira, regresa, porque los que procuraban la muerte del niño ya han muerto. Gloria a Dios. ¿Está aquí? Amén. Los planes de Dios siguen hacia adelante. Sí, Los planes de Dios siguen adelante. Por eso voy a cerrar con esta cita bíblica. Póngase de pie y acompáñenme a una cita bíblica que le quiero compartir. Amén. Por eso a mi Cristo le voy. Amén. Hermano, no habrá, con la ayuda de Dios. Mire, si estamos usted y yo hoy aquí, si estamos en los caminos del Señor, no es por la fuerza nuestra, Amén. es por la pura gracia y misericordia de Él, porque Él es el que ha peleado por nosotros, porque por usted y por mí estuviéramos, hermano, hechos pedazos, Sí, amén. pero Él ha tenido misericordia. Pero hay algo que yo le quiero compartir hoy antes de que concluyamos este culto, y es que dice el apóstol Pedro, si usted me acompaña en la primera carta de Pedro, con esta lectura yo voy a terminar. Pero sépalo, hermano, que ya el enemigo está vencido. Amén. El enemigo está vencido.
Pero hay algo que le quiero leer yo a usted. Dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12, y me gustaría leerlo hasta el 16 y luego pegar un brinco al 19. Dice la Sagrada Escritura, vea, hermano, y tómelo para usted esta palabra. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois ¿qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, dice, sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro está diciendo, amados, no se sorprendan. Es el ataque del enemigo. Si pertenecemos al Señor, somos de la familia de Dios, el enemigo va a arreciar su batalla contra usted. Amén. Pero de una u otra manera vamos a sufrir en este mundo. Amén. Pero dice el apóstol Pedro, dice que es mejor que padezcamos como cristianos, hermano, que como gente que está alejada de la voluntad de Dios. Hay veces que duele. Amén. Hay veces que duele la situación, las circunstancias en las que vivimos, las que nos agobian, pero dice la Sagrada Escritura, y debemos estar seguros que si estamos viviendo para el Señor y agradando a Dios, podemos entonces gozarnos. Amén. Y no pensar, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Hermano, vea, en toda la historia, el enemigo, sabiendo que Dios tiene algo con usted, el enemigo se va a levantar contra usted. Amén. Le va a quitar, hermano, cantidad de cosas. ¿Para qué empezar con cosas? Pero usted y yo sabemos, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el enemigo se quedó temblando. Se quedó, hermano, con los dientes ahí entrincados, porque veía que aun cuando le quitó todo lo material, cuando le quitó a los hijos, amén, cuando le quitó también la salud, pero hubo algo que el Señor dijo, mira, puedes tocar primero sus bienes, tócalos. Toca a sus hijos. Toca también su carne. Pero hay algo que no puedes tocar. Y es su alma. Gloria a Dios. Que nos quite lo que quiera. Amén. Pero que mientras nuestra alma esté protegida por Dios, amén, hermano, seguiremos ganando la victoria. Seguiremos adelante, seguiremos triunfantes en el Señor, porque Él pelea por nosotros. Hermano, gloria a Dios. Él quiere pasar este altar. Mis amados hermanos, el altar está abierto. Yo no sé si tal vez solamente quiere decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy me doy cuenta que tanto